Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Bueno, mire, a casi 5 años de la reforma electoral que originó un nuevo modelo de organización de los comicios que involucra al Instituto Nacional Electoral y a organismos públicos locales electorales, se requiere revisar aspectos centrales, pues aún existen disparidades importantes, así lo señaló la consejera del INE, Pamela San Martín, y destacó varias diferencias sustanciales en los topes de gasto de campaña, legislaciones dispares en candidaturas independientes, presiones presupuestales que resienten los institutos locales. Bueno, déjeme agradecer al maestro Arturo Espinosa Siles, director de Estrategia Electoral, que nos tome la llamada. Maestro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Me da gusto saludarte. Gracias, Arturo, por tomarnos la llamada. Bueno, igualmente, a tus órdenes. ¿Cómo miras estos puntos que destaca la consejera Pamela San Martín? Mira, yo la verdad creo que si tendemos a homologar toda la legislación electoral, pues entonces ¿dónde queda el federalismo? Esa es la primera pregunta que me haría. Me parece que es válido que cada una de las entidades federativas tenga ciertas reglas distintas, donde a mi parecer creo que hace falta hacer ciertos ajustes. Yo no soy partidario de una reforma electoral profunda, es decir, volver a cambiar las reglas otra vez. Me parece que lo hemos hecho muchas veces y lo que necesitamos justamente que el sistema se asiente. Yo más bien creo que hay que hacer algunos ajustes muy particulares. Por ejemplo, uno de ellos creo que es el tema de la autonomía presupuestal de las autoridades electorales. Me parece que ese es un tema fundamental. Desde luego, la calidad de las elecciones en todo el país no es igual. Hay entidades federativas donde tienen la capacidad de organizar elecciones de mucho mayor calidad que otras. Y esto no depende únicamente de la capacidad de la autoridad electoral, también depende de la suficiencia presupuestaria que tenga en muchas ocasiones. Hay que decirlos, en México y en muchas partes del mundo, las elecciones no son baratas. Organizar elecciones y hacerlo hoy en día para la cantidad de personas para la que se organiza no es algo barato. Y me parece que ahí es donde hay más disparidad en este país. Mientras hay institutos electorales que tienen presupuestos, digamos, suficientes, a veces holgados, hay autoridades electorales que tienen presupuestos, por decirlo menos, apenas suficientes y en muchas ocasiones insuficientes. Creo que ese es un tema que ayudaría. Por el otro lado, me parece que el INE ha hecho un buen trabajo en tratar de homologar algunos criterios generales para tener mismas condiciones en todo el país. Eso es lo que se tiene que buscar, mismas condiciones. Pero más allá de eso, homologar en todos los casos las reglas por lo general no es bueno. Te voy a poner una que es un tema sensible en este país, el financiamiento público a partidos políticos. Anteriormente, cada entidad federativa definía cuál era el financiamiento público y había entidades federativas que otorgaban muchísimo menos financiamiento público del que actualmente otorgan. ¿Qué fue lo que pasó en 2014? Que se homologó la fórmula en todo el país y ¿cuál fue la consecuencia? Los partidos recibieron más dinero a nivel local, porque en muchos estados se les daba menos, es decir, el cálculo de la fórmula da una cantidad menor y ahora da una cantidad mucho mayor. Por ejemplo, ese me parece que no fue una buena propuesta. Hay entidades ahora como Jalisco en los que tienen un mecanismo para otorgar financiamiento que es distinto, y lo cual me parece que es válido. Es la propuesta que hicieron Movimiento Ciudadano y Pedro Kumamoto que pasó, que es en función de la participación ciudadana, y me parece que esas buenas ideas son cosas de las que podemos ganar a partir de tener un federalismo electoral. Aquí, antes de pensar en homologar reglas en todo el país, habría que pensar qué tipo de sistema queremos. ¿Queremos una nacionalización en el que pues haya una sola autoridad electoral, que fue un punto en el que buscó la reforma de 2014, pero no llegó hasta allá? ¿O queremos regresar a un federalismo electoral? Creo que las elecciones de 2018 dejaron muchas lecciones en este sentido. En algunas cosas es positivo homologar criterios y tener mismos estándares, pero en otras no es tan positivo. Y buena parte de lo costoso que resultan las elecciones tiene que ver con candados de seguridad. Es decir, la desconfianza nos cuesta muy caro a los mexicanos en estos términos. Sin duda, Enrique. Mira, la verdad es que hay muchos temas, por ejemplo, el padrón de electores o las boletas electorales,
son costosísimos por las innumerables medidas de seguridad. En las elecciones en México, hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras, partimos de la desconfianza, partimos de que va a haber algún tipo de fraude, partimos de que va a haber algún tipo de irregularidad o alguna situación anormal, y eso cuesta mucho dinero. Yo he ido a otros países a observar las elecciones y, por ejemplo, las boletas electorales son mucho más simples. ¿Por qué? Porque se parte de que hay confianza en la ciudadanía, de que la ciudadanía no va a hacer trampa. Aquí no solo buscamos evitar que los partidos hagan trampa, también evitamos buscar que la ciudadanía haga trampa. Todo eso me parece que va siendo cada vez más caro. Por ejemplo, las candidaturas independientes. Pregúntale a un candidato independiente qué tan barato es buscar ser candidato. Tiene que constituir una asociación civil, tiene que buscar recursos propios, tiene que tener un equipo de fiscalización de contadores y abogados muy amplio, porque las reglas no son sencillas. Y esto es algo que no solo el legislador ha buscado, poner muchas reglas. También en muchas ocasiones la autoridad electoral ha buscado poner una gran cantidad de reglas. Yo lo entiendo, es en ejercicio de sus facultades y justo para evitar que se haga trampa, pero también creo que lo primero que tenemos que pensar, otro de los puntos que tenemos que pensar, es si queremos tantas reglas, si queremos seguir partiendo de la desconfianza. Me parece que de regular el sistema electoral sería un paso positivo y cambiar a un sistema en el que haya más confianza. No lo digo respecto a los partidos y respecto a los candidatos, me refiero a los ciudadanos. Déjame, me queda un minuto, maestro. Se informa hoy que que el INE producirá una nueva credencial para votar con el código QR, el cifrado que protege la información, los dispositivos móviles con cámara podrán validar la autenticidad de la credencial, en fin. Pues un poco lo que decías tú, nos cuesta cara esta desconfianza. Mira, yo creo ahí simplemente hay una cuestión que es hacer más simple las elecciones a partir del uso de la tecnología, y hay otra que es poner más medidas de seguridad o poner más elementos que impidan la falsificación. Por un lado, la tecnología puede ser benéfica porque puede ayudar justo a simplificar y a hacer más barato. A lo mejor el cambio inicial no es tan barato, pero a la larga puede ser más barato. Pero por el otro lado, imponer medidas de seguridad y buscar evitar el fraude o la falsificación, eso sí puede generar más costos a la larga, en un principio y a la larga. Entonces, creo que ahí me parece que en este caso el INE lo que está buscando es un poco simplificar ciertas cuestiones a partir de imponer del uso de la tecnología, Pero creo que el camino que no debemos de seguir es buscar justamente hacer más complejo todo, poner más medidas de seguridad. Me parece que debemos de ir por otro lado, ¿no? En ese sentido, porque eso lo único que hace es generar más gasto. Y con una visión federalista respetuosa, maestro. Sin duda, yo soy partidario del federalismo y creo que hay que establecer más bien claramente las competencias del INE, claramente las competencias de las autoridades electorales locales, y sin duda somos un país federalista y esto hay que respetarlo, está establecido en la Constitución, no es algo que nos estemos inventando de un día para otro. Sí, porque no digamos, con un ejemplo muy, a lo mejor muy sencillo, pero que podría ayudarnos a entender estas diferencias de las que creo que hablas, Arturo, es, por ejemplo, las elecciones en el 60 o 70% de los municipios de Oaxaca, que son 570, y entiendo que creo que más de 400 son de usos y costumbres, donde no es esta visión occidental de las elecciones, que son distintos los mecanismos para darse autoridades. Mira, sin duda, a nivel local hay muchas complejidades que enfrentan las entidades federativas y que únicamente se entienden desde lo local. A nivel federal no lo entendemos. Tú mencionas una que son las elecciones bajo sistemas normativos internos, pero te voy a decir otro que fue característico de este proceso electoral 2018, que fue la violencia electoral. Los lugares más vulnerables fueron los municipios, en donde una gran cantidad de candidatos y candidatas fueran asesinados. Llamo más de 100, o sea, es algo preocupante. La misma Organización de Estados Americanos, cuando vino a observar, dijo que era el país de la región con mayor violencia electoral en estos comicios y digamos, en toda la región.
Entonces, me parece que eso es simplemente son problemas locales que lo que nos dejan ver es la complejidad en las distintas entidades. Y desde luego, no fue en todo el país. Hay entidades en las que esto es más asentado, como en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Puebla, en Veracruz, y hay entidades en donde no tienen este problema. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es importante sí tratar de buscar condiciones iguales, de equidad, de certeza, desde luego, condiciones de competencia iguales para todos, pero siempre atendiendo a lo local. Y me parece que una autoridad electoral nacional se ve un poco más complicado que pueda atender a lógicas locales cuando las decisiones se toman desde el centro, desde la lógica de la Ciudad de México y no desde las lógicas locales. Cuando uno va y ve en las entidades federativas las carencias o los problemas que enfrentan o los temas, cómo se hace la política, cómo se llevan a cabo las elecciones, va a ver que es muy distinto de cómo ocurre en la Ciudad de México o como ocurre en ciertas zonas urbanas importantes, Guadalajara, Monterrey, y creo que eso es algo que para la organización de las elecciones es fundamental que la autoridad electoral no solo considere, conozca bien, y es más fácil conocerlo entre más cerca estemos. Por eso somos un país federalista. Sí, pues ahí tiene usted esta opinión de un experto en estos temas, el maestro Arturo Espinosa Siles, es el director de Estrategia Electoral. Maestro, siempre un gusto. Igualmente, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada, Arturo.